Buenos días, Espíritu Santo. Eres mi ayuda, mi guía y mi consuelo. Hoy rindo mi mente, mis palabras y mis pasos a tu dirección. Ilumina lo que no veo, fortalece lo que es débil en mí y mantén mi corazón sensible a tu voz. Que todo lo que haga hoy nazca de tu presencia y refleje a Jesús. Amén. Desde el principio de la historia humana ha existido un conflicto espiritual. No es un mito, no es simbólico, es real. Pero por miles de años esta guerra fue desigual. El diablo atacaba, el hombre sufría, el hombre peleaba contra otros hombres, ángeles peleaban entre sí, Dios intervenía en momentos claves. Sin embargo, el ser humano no tenía la autoridad delegada y abierta para enfrentar directamente al reino de las tinieblas, porque esa autoridad original que Dios le dio al hombre para gobernar fue entregada al enemigo en la caída en el Edén. Conocían lo espiritual, pero no tenían dominio sobre ello. Sabían que existían espíritus, sabían que había poder en la sangre, sabían que se podían invocar fuerzas espirituales, aunque fuera prohibido por Dios, como se advierte claramente en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, donde se prohíbe la adivinación, la hechicería, la invocación de espíritus y la consulta a los muertos. Estas prácticas no daban autoridad al hombre, lo ponían bajo esclavitud espiritual. Pero cada vez que el hombre se metía en ese terreno, no dominaba, terminaba dominado. El hombre no era el guerrero, era el campo de batalla. Así pasó la humanidad siglos enteros, consciente del mundo espiritual, pero sin saber cómo enfrentarlo. Antes de Cristo, la humanidad estaba en desventaja espiritual. El diablo tentaba, engañaba, oprimía y ataba. Y el hombre caía, se desviaba, era oprimido y no sabía cómo resistir. Incluso el pueblo de Dios, Israel, veía el mundo espiritual, pero no tenía autoridad para reprender demonios. No vemos profetas expulsando espíritus inmundos. No vemos al hombre diciéndole al diablo sal. Eso simplemente no ocurría. La guerra existía, pero el hombre no sabía pelearla. Pero en un momento preciso de la historia, todo cambió. Dios no dejó a la humanidad para siempre bajo el dominio de la oscuridad. En Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13, ocurre algo que nunca se había visto. Satanás se enfrenta directamente a Jesús, pero aquí está la revelación más importante. Jesús pelea como hombre, no pelea usando su gloria divina visible, no usa poder celestial externo, no invoca ejércitos de ángeles. Él enfrenta al diablo con hambre, en debilidad física, en un cuerpo humano, lleno del Espíritu y sometido a la voluntad del Padre. Este es el primer hombre que enfrenta al diablo sin estar bajo su dominio. Antes de avanzar, hay algo que pocos notan. El tema más mencionado por Jesús es el reino de Dios. No vino solo a hablar del cielo, no vino solo a enseñar moral, vino a anunciar que un reino estaba llegando, y donde llega un reino hay confrontación. Jesús mismo lo dijo: si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas capítulo 11, versículo 20. Echar fuera demonios no era un espectáculo, era señal de desalojo. El reino de las tinieblas estaba perdiendo territorio humano. El reino de Dios estaba recuperando territorio humano que había estado bajo opresión. Desde ese momento, ya no solo vemos resistencia, ahora vemos avance. En el desierto, Jesús vence la tentación, pero después de eso, empieza la ofensiva. Aquí ya no vemos a Jesús resistiendo, vemos a Jesús avanzando. Lucas capítulo 4 versículos 33 al 36. Un hombre poseído en la sinagoga. El demonio grita, reconoce a Jesús y tiembla. Jesús no dialoga, no negocia, no hace rituales. Ordena: cállate y sal de él. Y el espíritu sale. La gente se queda impactada. ¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Por primera vez en la historia bíblica, los demonios no solo existen, retroceden ante un hombre. Lucas capítulo 8, 26 a 35. El Gadareno.
Este hombre estaba fuera de sí, vivía entre tumbas, encadenado, dominado por fuerzas que nadie podía controlar. Pero cuando Jesús llega, el infierno pierde territorio. Los demonios suplican. Jesús ordena. El hombre queda sentado, vestido y en su juicio cabal. Eso no es solo sanidad, es liberación de territorio espiritual. El reino de Dios estaba desmantelando fortalezas del enemigo. El enemigo pierde control sobre una región. Lucas capítulo 13, versículo 16. Jesús libera a la mujer encorvada y declara: esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Jesús identifica al opresor, luego lo derrota. Aquí se revela algo poderoso. El reino de Dios no solo consuela, libera de cadenas espirituales reales. Jesús mismo lo explicó. Si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas capítulo 11, versículo 20. Eso no era simbólico, era confrontación espiritual real. Donde había opresión, ahora hay autoridad. Donde había dominio satánico, ahora hay gobierno del reino de Dios. Pero Jesús no vino solo a pelear, vino a levantar un pueblo que también peleara. Jesús no se queda peleando solo. Lucas capítulo 9, versículo 1. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Esto jamás se había visto antes. La autoridad que solo se veía en Jesús ahora la reciben hombres comunes, pescadores, personas normales, pero enviados con autoridad del reino, una autoridad que depende de permanecer en Cristo Jesús. Lucas capítulo 10, versículos 1 y 17. Jesús envía a 70 más, no solo a los 12. Esto se expande y regresan con una noticia explosiva. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. La guerra espiritual ya no es solo entre ángeles. El hombre redimido ahora participa en la victoria del reino. Y Jesús responde: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cada liberación, cada demonio expulsado, cada persona restaurada era evidencia de que el reino de las tinieblas estaba perdiendo dominio. Entonces, entendemos que lo que comenzó con Cristo ahora define la posición del creyente. Lo que ocurre en ese momento no es solo la victoria de Jesús, es el inicio de una nueva posición para el hombre. Antes el hombre era tentado y caía, el diablo dominaba, la humanidad estaba bajo opresión. Después de Jesús, el diablo puede ser resistido, la tentación puede ser vencida, la autoridad del reino comienza a manifestarse y el hombre ya no tiene que ser esclavo. Jesús no solo venció por él, venció como representante de la humanidad. Donde Adán cayó, Jesús venció. Donde Israel falló en el desierto, Jesús permaneció fiel. Donde el hombre era víctima, Jesús abrió el camino a la victoria. El evangelio no es solo perdón de pecados, es entrada a un reino en guerra contra la oscuridad. Ya no somos víctimas pasivas, somos parte de un reino con autoridad delegada, con armas espirituales, con una misión. Jesús abrió el camino, luego nos entregó la autoridad. El hombre que antes era oprimido, ahora es empoderado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Marcos capítulo 16, versículo 17. La guerra espiritual es real, pero para el que está en Cristo ya no es una guerra desigual. El mismo patrón que usó Jesús sigue siendo el camino. Vivir sometidos a Dios, no ceder a los deseos fuera de su voluntad, no negociar la adoración, no usar a Dios para beneficio propio, permanecer firmes en la palabra. Jesús no vino solo a salvarnos del pecado, vino a enseñarnos cómo se vive en victoria espiritual. El que antes huía, ahora se levanta. El que antes era oprimido, ahora avanza. No para sobrevivir, sino para vencer. Ahora somos parte del ejército más poderoso que existe. Jehová de los ejércitos es nuestro comandante y nuestro rey. Donde nosotros estamos, el reino de Dios se manifiesta. No caminamos solos, no peleamos solos, no retrocedemos. Hermanos, tomen su posición en las filas del ejército de Dios. Caminen con autoridad, resistan con fe, avancen con valentía, porque la victoria no es una promesa futura,
es una realidad presente en Cristo. Si estas palabras tocaron tu corazón, compártelas con alguien que necesita una palabra del Señor. Que el Señor te bendiga y te llene de paz.